Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras solo yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte y en el corazón guardarte, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Le agradecemos a ustedes que pueden participar juntamente con nosotros en esta lección número 11 titulada Revestidos de la armadura de Cristo. ¿Qué tal, Jova? Oh, muy bien, gracias a Dios. Nuevamente aquí para compartir la palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos de inmediato a tener las palabras de oración para que demos inicio a esta lección número 11 que esperamos sea de bendición para todos. Oremos. Nuestro querido Padre Celestial, gracias por esta maravillosa oportunidad de compartir su santa palabra. Queremos que nos bendiga y nos dirija en esta programación y así a todos los que han de escuchar. Rogamos su dirección y su guía en el precioso nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Esta lección número 11, revestidos de la armadura de Cristo, es importante porque nos va a dar un recorrido por diferentes áreas de nuestra vida espiritual y de la vida del cristiano, de cómo esas armaduras de Cristo pueden ser ejemplificadas. Muchas veces nosotros creemos que el revestirse solamente es orar, leer la Biblia, pero vamos a aprender algo más, o hemos aprendido esta semana, que tiene que ver más de eso. Si nosotros solamente oramos todo el tiempo y no hacemos nada más, es posible que no veamos muchos cambios. No porque no tenga poder la oración, sino porque Dios espera algo más. Dios espera que vivamos la oración. Y vivir la oración es que uno también accione. Hay algo que debe hacerse. Y en este repaso vamos a aprenderlo. Pero vamos al texto básico que hemos visto en esta lección, que está en Mateo capítulo 5,
y el versículo 16, el versículo pues de memoria, texto básico. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy Mateo bien. 5:16. Interesante. Así que la luz debe alumbrar delante de los hombres, delante del mundo que nos observa, para que vean las buenas obras y van a glorificar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Es muy interesante que estas palabras de Cristo tienen un significado actual porque Cristo espera que hagamos justamente eso. Y dentro de los pensamientos clave de la semana, hemos escogido una cita que está del libro Alza tus ojos, la página 69, y que yo voy a leer para ustedes. La luz de la verdad debe proyectar su brillo al mundo. Los que aman a Dios y guardan sus mandamientos son llamados a una lucha agresiva, no del uno contra el otro, sino contra los ejércitos del enemigo invisible. No hay tal cosa como quitarse la armadura. Los que pretenden ser discípulos de Cristo en ningún momento deben sentirse cómodos cumpliendo simplemente la responsabilidad que les asignó la iglesia, contentos con no hacer nada para rescatar a los seres humanos caídos y llevarlos a la lealtad a Dios. Los ángeles celestiales están ascendiendo y descendiendo constantemente entre el cielo y la tierra, ocupados en un servicio desinteresado, la reconstrucción del reino de Cristo. ¿Dónde están los hombres y mujeres que se unirán con los mensajeros celestiales? ¿Dónde están los que usarán las habilidades en cooperación con el poder divino? Piensen en lo que Dios hizo por ustedes cuando estaban pereciendo sin Cristo. ¿No llegó el mensaje de advertencia, convenciéndolos de pecado y conduciéndolos al arrepentimiento? ¿No se les reveló Cristo como un Salvador que perdona el pecado? Y en la luz y gloria del primer amor, ¿no fueron llenados de amor desinteresado para impartir a otros la gracia que les dio a ustedes la novedad de vida en Cristo? No permitan que decrezca su celo por el Maestro. Muy bien, ahí tenemos los pensamientos claves de la semana, donde se nos presenta allí la importancia de que nuestra luz brille delante de personas que estaban en la misma condición que nosotros antes de conocer el mensaje de salvación. Es decir, que debemos pensar en esas personas, vernos a nosotros cuando estábamos en esa situación que no conocíamos a Cristo, no conocíamos de Dios, no conocíamos del cielo y no conocíamos de un plan de salvación. O sea, ahora tenemos que buscar a esas personas y eso es posible gracias al poder divino del Espíritu Santo. Entonces, en la parte del domingo aprendimos acerca de la predicación como un deber que descuidado. Si hemos estado con Cristo desde el principio, ¿cuál deber no deberíamos descuidar? Vamos a ver en Juan 15 y el versículo 27 que nos dice allí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Muy bien. Vosotros daréis testimonio. Entonces, si hemos estado con Cristo desde el principio, debe verse la diferencia. Es decir, debemos reflejar qué está aconteciendo, cómo hemos sido impactados, cómo hemos sido influenciados al estar con Cristo, que es la luz.
Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, pero también él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Si hemos estado con alguien que dice ser la luz, entonces Cristo mismo espera que al estar con él desde el principio, hagamos también lo mismo, es decir, irradiar esa luz. Amén. Ahora que han llegado a ser la mano ayudadora de Cristo, los cristianos deben trabajar fervorosamente por aquellos a quienes antes de su conversión miraban con indiferencia. Es decir, antes uno veía a los demás, a su prójimo, como algo que no tenía importancia. Pero una vez que hemos salido de la oscuridad y llegamos a la luz, entonces a aquellos que veíamos con indiferencia, ahora debemos verlo diferente. Así es. Debemos ponernos en el lugar en que ellos están, porque ya estuvimos allí. Amén. Y debemos recordar que ellos están en una condición tan favorable como aquella en la que estábamos nosotros. Es decir, si fuimos capaces de ver la luz y de agradecerle a Dios que nos sacó de la oscuridad, ahora debemos también darle la oportunidad a esa persona, es decir, darle la oportunidad en ese sentido, porque ellos la tienen, de que también nosotros tratemos de hacer algo por ellos para que vean la luz. Amén. Y cuando fueron llevados al arrepentimiento, o cuando fuimos llevados, y que la salvación puede ser de más elevado valor para la iglesia que lo que fue en la de nosotros, no deberíamos escatimar palabras fervientes y tiernas y acciones amables. Debemos atraerlos a la cruz del Calvario a los que nos rodean. Debemos estar tan enamorados de la verdad como para que reciban diariamente gracia fresca para impartir a otros. Abran las ventanas del alma hacia el cielo a fin de que los brillantes rayos del sol de justicia puedan brillar en sus corazones. Es el consejo que nos da el libro Alza tus ojos, la página 69. Interesante. Y es que la verdad preciosa, esencial, se abrirá ante todos los que guardan sus almas en el amor de Dios. El deber y el sacrificio les resultarán preciosos debido a su amor por lo que ha sido adquirido por la sangre de Cristo. Los seres humanos, en los cuales difícilmente se habrían fijado antes, adquieren ahora, para los cristianos, gran valor ante su vista. Y debemos admitir que hubo un tiempo cuando no teníamos interés en ellos. Ahora estamos unidos con Cristo y ligados con el amor a su herencia, las cosas deben cambiar. El corazón que una vez estuvo congelado por el hielo del egoísmo se derrite por la influencia del Espíritu de Cristo. Amén. Es decir, que deben cambiar las cosas. Y muchas veces nosotros hablamos de planes misioneros, especialmente cuando comienza un año nuevo y se trazan planes. Pero a medida que van transcurriendo los meses, como ya han transcurrido, ya estamos a mitad de año, vemos que esos planes que trazamos, que se planifican, no se ejecutan, ni a nivel individual, ni a nivel grupal o como iglesia. Y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y hasta los años, y vemos que no estamos llevando el mensaje con tantos recursos que hay en nuestros medios. Yo creo que con la invención de la televisión, de la radio, el satélite y ahora con el internet, hay más posibilidades de llegar a las personas. Antes, cuando uno quería llevar un mensaje, podía hacerlo, digamos, con impresos, regándolo en las calles, en las estaciones de autobuses, de trenes, o yendo a las grandes plazas donde hay mucha gente que convergen y uno recaba literatura. Pero ahora, además de eso, que podemos seguirlo haciendo, y estamos llamados a seguirlo haciendo, también tenemos los medios, digamos, de la tecnología, las redes sociales, y hay tantas, el celular también, que tanto la gente lo usa. A veces cuando dejamos el celular pensamos que una parte de nuestra vida se está quedando porque lo usamos tanto, que tenemos tanta información allí valiosa, que siempre andamos con él. Pues usémoslo para evangelizar. Amén. Entonces, hoy día hay muchos medios para alcanzar a las personas. Ahora bien, de todos los medios para alcanzar a las personas,
especialmente a los que están distantes de nosotros, el principal y más importante es el trato personal que le demos a una persona. Es decir, los que nos quedan cerca y aún a la distancia, usando medios tecnológicos como, digamos, WhatsApp o el teléfono también, una videollamada, podemos hacer el trato personal. Ese es el más efectivo, esa es la mejor publicidad. Cuando la gente ve, siente el calor que estamos hablando, quizás un problema que tenga, estamos hablando con la persona, o hablando de algo que le interese a ella, algo de lo cual podamos escucharle. Esa es la mayor obra misionera. Así Es la que llega y es la que la gente más aprecia. Ajá. A veces le regalamos un libro, un tratado, pero quizás la gente ni lo lee. Pero cuando le hablamos o le asistimos a un problema que tiene, ese calor humano hace que la gente sienta que son apreciados, que se le está escuchando, y ese es el que tiene más efectivo. Es el más efectivo, ¿no? Muy bien, entonces pasemos ahora a la parte del lunes y veamos el ejercicio de la fe. Cómo la fe es una armadura que hace que nos revistamos en este tiempo de tantos problemas, de tanta ansiedad a nivel colectivo y a nivel familiar y personal. ¿Cómo hemos de pedir a Dios si esperamos un desarrollo de nuestra fe? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Santiago capítulo 1 y el versículo 6 nos va a ayudar en esto. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lugar a otro. Es decir, no solamente pedir, sino el tipo de petición que hacemos. Dice, no dudando nada. Pidamos con fe, pero no dudando nada. A veces oramos, pero es como una rutina. O para complacer a alguien, o a nosotros mismos, para decir que oramos. O sea, como un rito religioso. Pero si está mezclado con la duda, la incertidumbre, no es una oración que va a ser efectiva, no es una fe que va a alcanzar grandes logros. No debemos dudar. La fe se extiende para aferrarse de la mano de Cristo, sabiendo que Él puede sostener más firmemente de lo que es capaz la mano humana y que nunca la soltará. Amén. Entonces, la fe es el elemento que nos conecta con Dios. Y esto es algo increíble, porque hay un texto que dice que la fe es un don de Dios. Entonces, dice, bueno, pero entonces, ¿qué yo hago? Si la fe es un don de Dios, entonces yo tengo que dármela. Entonces, ¿cuál es mi papel? Bueno, el deseo que manifestemos. El deseo que manifestemos de recibir esa fe. Ese tipo de fe que mueve montañas. Así es. Que logra resultados. Entonces, eso es un don de Dios, la fe. La recibimos. Pero Dios también desea que manifestemos el deseo de recibir ese regalo. Mientras el instrumento humano esté dispuesto a ser guiado, Cristo lo conducirá. Amén. La fe es la sangre genuina vivificadora del alma. Se presenta o se presencia, su presencia proporciona calor, salud, estabilidad y buen juicio. Es decir, que como ya se ha dicho, la fe es la sangre del creyente. Y por lo tanto, como lo estamos comparando como que es la sangre del creyente, esa presencia va dando calor, salud, estabilidad y buen juicio. Imagínense, si le sacamos la sangre a un humano, ¿qué va a pasar? Va a morir. Exacto. Entonces, si quitamos la fe del creyente, vamos a morir también. Porque está comparando la fe como la sangre del creyente. Exacto. Es lo que vitaliza, da salud, calor, estabilidad y buen juicio. Por eso, cuando no tenemos fe, estamos sin esa vida, estamos sin esa estabilidad espiritual. Es importante ver la fe desde ese punto de vista. Entonces, su vitalidad y vigor ejercen una influencia poderosa, aunque inconsciente, porque la fe es una virtud espiritual, no es como este micrófono que lo estamos viendo materialmente, es algo espiritual
Y por lo tanto, Él hace su trabajo espiritualmente, cuando no lo estamos percibiendo, no lo estamos notando, pero está trabajando allí, está trabajando. Y esto es muy importante, cómo trabaja la fe. No necesitamos explicar cómo trabaja, porque de modo no lo vamos a poder explicar. Eso es como el nuevo nacimiento. Nadie puede explicar el nuevo nacimiento, pero se ve. Como Cristo dijo, que así como el viento viene y va, donde quiere. Y no vemos de dónde viene, pero vemos los resultados del viento. Puede levantar, digamos, basura, cualquier objeto. Vemos lo que hace el viento. ¿Cómo lo vemos? Por los resultados visibles que levanta, puede voltear cualquier objeto visible. Entonces la fe es igual. No, es algo, digamos, invisible. No vemos cómo trabaja la fe, pero llega un momento en que vemos que nuestra vida está cambiando. Resultados visibles. Resultados visibles. Así es. Entonces eso es importante, porque a veces nosotros queremos caminar por vista, y la fe y la vista no es lo mismo. Y esto es muy importante, porque a veces hay personas que están muy gozosos, dan gracias a Dios, porque tienen una seguridad estable económicamente. Y su fe, creen que eso es fe, pero eso es algo lo que está viendo, porque ven un sueldo mensual o semanal, hay un gozo, hay una estabilidad emocional, y creen que eso es la fe, pero la fe no tiene que ver con eso. Pablo dice que no caminamos caminamos por fe, no por vista, dice Pablo. Y por vista es lo que tú estás viendo. Sí. Tú ves una buena casa, tú ves un buen auto. Ay, gloria a Dios, Dios me está bendiciendo. Dios es real. porque estoy viendo algo que estoy viendo ahí es muy bueno. Pero cuando Dios te quita todo como se lo quitó a Job, ahí es lo difícil. Exactamente. Ahí es lo difícil, saber quién tiene fe. Y usted ve que por las redes sociales es muy común que la gente dice glorifica a Dios y esto, que decreto y aquello. Un asunto publicitario totalmente. Pero cuando tú te encuentras frente a un problema de cerca, aparte de las redes sociales, de la publicidad que se hace, que lo hacemos todos, es muy diferente. Por eso Dios quiere que estemos en intimidad con Él y que nuestra fe nazca, se desarrolle y que podamos experimentar lo que es la fe realmente, no por la publicidad y no por lo que dicen los grandes predicadores, sino por lo que uno está experimentando uno mismo. Eso es lo que Dios quiere. Por eso la fe es diferente a lo que mucha gente y muchos cristianos están pretendiendo. La fe no consiste solamente en mirar hacia adelante a las cosas que no se ven. Se confirma contemplando la experiencia pasada, los resultados tangibles, la verificación de la palabra de Dios. Amén. Deberíamos rogar, Señor, aumenta mi fe. La fe aviva los sentidos y los hace trabajar diligentemente para producir resultados. La fe eleva y ennoblece las facultades del alma, capacitándolas para aferrarse de lo invisible. A veces, Dios permite complicaciones en los negocios seculares para sacudir las facultades adormecidas y llevarlas a una mayor acción a fin de que Él pueda honrar la fe mediante el otorgamiento de ricas bendiciones. Amén. Él puede honrar la fe mediante el otorgamiento de ricas bendiciones. Y este es uno de los medios de hacer avanzar su obra. Porque cuando un creyente y un cristiano tiene testimonio de lo que está pasando como fruto de su fe, es la mayor predicación. Lo que la gente puede ver lo que está pasando. Así es. No es que no veamos prosperidad económica, claro que sí. Lo que estamos diciendo es diferenciando que no dejemos llevar, que por la simple presencia de resultados económicos, ya eso es una garantía de que tenemos fe. Porque la gente del mundo también tiene eso. Exacto. Y no podemos comprobar que sea exactamente por la fe. Hay muchas formas de que se puede recibir bendiciones materiales. Entonces, por eso, ese no es la guía para saber que tu fe es genuina. Yo diría que confiar en Dios bajo toda circunstancia. Si tiene trabajo, confía en Dios. Pero si no tiene trabajo también, espera en Él. Para que llegue el trabajo. Exacto, así es. Entonces, esto es muy importante. Este es uno de los medios en que Dios nos da ricas bendiciones. Pero los que no tienen fe nunca aprenderán.
Debido a su incredulidad, deshonran a su Señor. A menos que nos convirtamos, naufragaremos. Se interponen en el camino del avance y esto el Señor no lo tolerará. Él desea que su pueblo, aún en la sombra más oscura, confíe en él. Eso es como lo que se dice de Moisés, que él caminó como viento al invisible. Una frase que muy pocos quizás hemos experimentado, pero es el tipo de fe que Dios está esperando de nosotros. En la parte del martes vimos andar por fe, no por vista, lo que ya habíamos dicho. ¿Cómo debe andar el creyente en cada paso de la vida? Vamos a ver lo que dice 2 Corintios, el capítulo 5, verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Muy bien? Se necesita a cada paso la fe que obra por el amor y purifica el alma. Esta fe reaviva y eleva el alma mediante la nobleza de la práctica santa. Es esencial para todo el que corre la carrera con el propósito de obtener la vida eterna. Eleva el alma a una atmósfera más pura y santa, capacitando a su poseedor para mirar hacia adelante a logros más y más elevados y para discernir claramente los peligros de una vida de indulgencia propia. Mire por la fe más arriba de usted mismo y vea en la obra de Dios el medio para ganar las riquezas que pueden depositarse junto al trono de Dios. Esto es muy importante. No se puede comprar su favor con donativos de dinero. Dios pide la ofrenda de todo el corazón. No es necesario que conozcamos los resultados del curso de acción que seguiremos antes de entregarnos plenamente a Dios. Si esperamos ver una prueba visible de lo que va a ser la fe al final, entonces posiblemente nunca veremos lo que realmente es la fe. Hay que avanzar como viendo lo invisible. Amén. No necesitamos ver el camino o saber qué nos deparará el futuro. Eso es fe. Yo he definido la fe como un salto al vacío. No es verdad que es lo mismo lanzarse de un edificio cuando usted sabe que están los bomberos con su telón allí esperando para usted saber que lo van a salvar. A usted lanzarse sin saber que no hay nada. Pero cuando usted se lanza, es como que usted está viendo, la fe es así, usted está viendo lo invisible, lo que la gente no ve, usted sabe que las manos de Dios no van a suceder. Ese es el ejemplo de lo que es la fe, la definición. Mientras que la fe falsificada espera que se vea el telón de los bomberos antes de lanzarse. Esa es la diferencia. Bueno, dirán que bueno, porque eso es un suicidio. Bueno, esa es la fe. La fe aparenta ser un suicidio. Porque la fe es capaz de ver lo que el mundo no ve. Es algo espiritual. Lo estamos ilustrando. La fe ve más allá. No somos Dios, pero como es un don de Dios, Dios permite que nos aferremos como viendo lo invisible. Esa es la diferencia. Pero además, una cosa que es bueno aclarar es que nosotros no vamos a arriesgarnos en algo que Dios no quiere que hagamos para demostrarle a los demás de que tenemos fe. Porque la fe no es presumir ante los demás. La fe es la confianza que usted tiene en Dios y que usted lo ejerce diariamente, no para mostrarle a otro que usted es tiene un estilo de vida. Exacto. Y cuando la fe se mezcla en ese estilo de vida, es algo normal para usted. Ahora, para el mundo es algo anormal. Este está loco. Porque ¿cómo cree que va a llegar a hacer eso, tal y tal cosa? Así, porque es que la fe de él hace ver cosas que usted no puede ver. Así es. Esa es la diferencia. Es como que usted pone unos lentes. Usted puede ver lo que no puede ver sin esos lentes. Entonces, día tras día, camine con humildad y contrición delante del Señor. Su destino futuro depende de su propio curso de acción. Dice Josué 24:15, escogeos hoy a quien sirváis. Si Yahweh es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. 1 Reyes
18:21. Entonces, sea una cosa o la otra. No podemos servir a Dios y a las riquezas, como dice Cristo en Lucas 16:13. Es así. Entonces, este día martes aprendimos que el cristiano genuino anda por fe, no por vista. Y que no es lo mismo caminar por fe que por la vista. La vista es cuando usted ve algo seguro, algo material. Y si esperamos ser guiados por Dios, no pretendamos creer que en tanto no veamos algo sólido, material, visible, que eso es fe. Porque el apóstol Pablo aquí dice todo lo contrario, que caminamos por fe es algo distinto a caminar por vista. La vista es lo que el mundo puede ver, la seguridad. Muchas veces podemos hablar de planes misioneros y la gente ve muchos obstáculos como aquellos que fueron allá a espiar a Canaán, Jericó, y vieron a los gigantes, vieron la parte física, si hay gigantes, y era verdad el informe que dieron estos espías, no estaban mintiendo. Yo he escuchado predicadores en los púlpitos que dicen que eran espías falsos y se basa mucho en la declaración que ellos dieron, pero realmente lo que ellos dijeron era verdad, eran gigantes, solo que les faltó el elemento fe, como fue el caso de Caleb y de Josué. Pero sí es verdad, y dijeron, sí es verdad, son gigantes. O sea, no estaban, digamos, desmintiendo lo que estaban diciendo ellos, pero ellos tenían algo, un elemento adicional que estos espías no tenían, y es la fe genuina. Ellos veían más allá, que aunque era verdad que eran gigantes, confiaban en Yahweh, un Dios que daría la forma para que podían ingresar a esa ciudad. Exacto. Porque ellos tenían que confiar que Dios que lo mandó a conquistar esa tierra era porque Él iba a obrar para que ellos la conquistaran. No era con la fuerza de ellos, era con la fuerza de Dios. Ahí está el detalle. Bendiciones, mi hermana Ignaís. Gracias por sus saludos y las tenemos para todos los demás que nos están siguiendo. Muy bien. Entonces es así. Es muy importante esto. La parte del martes, pues, nos habla de esa virtud que es fácilmente ser falsificada. Y de paso, la presunción es la falsificación de la fe. La presunción es justamente caminar por vista. Y se dice que la presunción es la imitación de la fe. ¿Cómo puede ser imitada la fe? Cuando nosotros decimos, bueno, Dios es poderoso. Y entonces, en base a esa declaración, que es verdad, porque el diablo trabaja así, busca algo que es verdad y te lo agrega con algo que es mentira. Bueno, Dios es poderoso. Entonces, en base a que Dios todo lo puede, entonces queremos meter a Dios en riesgo o a comprometerlo a Él a que Dios haga lo que no queremos, un capricho. Exacto. Que nos saque del problema, que nos estamos mintiendo, porque Dios todo lo puede. Sí, todo lo puede, pero eso es una presunción. Eso es querer forzar a Dios a que haga lo que ocupa al carácter de Dios, Él no lo va a hacer. Y entonces, digamos, un creyente que, bueno, Dios es poderoso, si Él es poderoso, Él puede guardarme, yo puedo ir a una discoteca allí a divertirme con mis amigos y Él puede cuidarme de lo que pueda pasar allí. Y es verdad, Dios tiene poder, pero ya es una presunción, porque yo estoy frecuentando lugares que pueden poner, digamos, en peligro mi fe. Y yo estoy forzando ahora a Dios a que Él me cuide con sus ángeles y yo voy a lugares indebidos. Es una presunción. Repetimos, Dios tiene el poder, claro que sí. Pero una cosa es que Dios tenga poder y que yo quiera obligarlo a Él a que Él actúe a mis caprichos. Y eso es una presunción. Exacto. En la parte del miércoles, ¿quién es el rey? En el desarrollo de la fe, debemos reconocer quién es el que rige nuestra vida, quién es el que gobierna. Por eso se titula ¿Quién es rey? Es decir, ¿quién gobierna mi vida? ¿Quién dice la Escritura que es nuestro maestro? Mateo 23, versículo 8. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Muy bien. El único que deberíamos, digamos, dejar que guíe nuestra vida es Cristo. Y
Él nos guía por su Espíritu Santo. Así que lo que dice Pablo, que dice que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, sea cualquier tarea, con todo vencidos por su Espíritu. Debemos estar en guardia para no erigirnos en reyes, porque si hacemos esto, desagradarán al Señor y fracasaremos en su trabajo. Todos vosotros sois hermanos. El ingenio del hombre, su criterio, su poder de realizar todo proviene de Dios. Amén. Todo debiera ser dedicado al servicio de Dios. Amén. Los principios de la Biblia deben hacer siempre justicia y juicio, guardando constantemente el camino del Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:30. El blanco alrededor del cual se centra la vida, y entonces todas las cosas necesarias le serán dadas. De modo que esto es muy importante, esto es básico, que cada día hagamos un plan de que Dios sea quien va a controlar nuestra vida. Amén. Debemos colocar los intereses de cualquier otro ser humano, tales que tengamos, tienen su pertenencia, le pertenecen a él. No hagamos de ningún hombre su rey. Le gusta una predicación, su estilo, de una forma u otra, son influenciados por pastores, por líderes, no solamente de los que están en las congregaciones grandes, aún en ministerio, en grupo, y no se dan cuenta que todas las ideas, todo lo que hacen es de acuerdo a lo que ese señor o esa persona está realizando. Único rey es Dios, Amén. quien no gobierna a través de su Hijo. Amén. Más de allí, tengamos mucho cuidado. ¿Quién es nuestro rey, mi hermano? Eso es algo que cada día deberíamos determinar. Hay muchos que se han ido al campo y que han tomado decisiones sin estar preparados. No porque la orden tiene que estar influenciada. Al poco tiempo volvemos a la moda de una predicación de alguien. No porque estamos ya preparados para hacer eso. Entonces, ¿quién es nuestro rey? Determina lo que hagamos cada día. Amén. Aquel que es llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Isaías 9:6. Ese es nuestro rey. Amén. Cristo. Él es nuestro Salvador, nuestro Rey. Acudamos siempre a Él con sus cargas. No importa cuán grandes sean sus pecados, no teman ser rechazados. Si hemos injuriado a nuestro hermano, vayamos a Él y confesémosles el mal que le hemos hecho. Cuando lo hagamos, lo hayamos realizado eso, podemos acudir al Rey pidiendo perdón. Es decir, ese es el procedimiento. Primero ir a la persona que hemos afectado y luego a Dios. Amén. Esto es muy importante. Dios ha comprometido su palabra de que Él va a perdonar las transgresiones. Amén. Y los limpiará de toda contaminación. Gloria a Dios. Los nombres de todos sus hijos están escritos en el libro de la vida. Amén. Y recordemos que Cristo es nuestra única esperanza, nuestro único refugio, no el hombre. La parte del jueves, veamos
la fe y el oír. ¿Qué relación hay entre la fe y el oír? A fin de que nos aproveche el estudio de la Biblia, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha dado, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Muy bien. Toda acción que realicemos que no provenga de fe, dice Pablo, es pecado. Dice Pablo, toda acción que no venga de la fe es pecado. La vida es un legado sagrado. Cristo nos ha dado este tiempo presente para prepararnos para el hogar celestial. La decisión que el juez de todos tome en cada caso estará exactamente de acuerdo con la vida que el instrumento humano haya vivido durante el tiempo de prueba que se le concedió. De manera que necesitamos comprender la necesidad de ejercer una fe que sea aceptable a Dios, la fe que obra por el amor y purifica el alma. Sin fe es imposible escuchar la palabra en forma tal que sea de provecho, aun cuando se la presente de la manera más impresionante. A menos que mezclemos la fe con el oír la palabra, a menos que recibamos las verdades que escuchamos como un mensaje proveniente del cielo para ser cuidadosamente estudiado, para ser ingerido por el alma y asimilado en la vida espiritual, perderemos las impresiones que hizo el Espíritu de Dios. Es decir, lo que estamos viendo en la parte del jueves es que hay una relación indispensable entre la fe y el oír. Porque usted puede oír la palabra de Dios, pero una cosa es oír y otra cosa es lo que usted va a hacer con ese oír. Otra cosa es el motivo por el cual usted escucha, porque muchos escuchan, pero no tiene la determinación de ejecutar eso. Ellos lo escuchan para complacerlo, o para complacer una lectura, o para una predicación, digamos, y lo escuchan, ok, vamos a ver qué hay aquí. Pero no tiene el deseo de cumplir eso. Muchas veces es para estar informado, y después de allí ya la cosa cambia. Entonces, Dios mira los motivos muy adentro. El motivo por el cual hacemos las cosas es determinante aún en el juicio final. Note lo que Cristo dijo cuando estaba en la cruz. Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, el perdón de Cristo era porque había una ignorancia que él veía en la gente que estaban allí. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El motivo, Dios lo ve en todo juicio que Dios hace. Por eso, hay cosas que visiblemente lo vemos que Dios actuó con injusticia. Cuando vamos en el Antiguo Testamento, vemos que allí murió mucha gente. Por ejemplo, aquel hombre que tocó el arca cuando el arca se estaba cayendo. Dijo, oye, pero Dios es horrible. ¿Y por qué Dios va a matar a esa persona? Exacto. O sea, usted en la Biblia así crudamente, usted como que no le choca eso. Que drástico esto. Es que Dios ve los motivos. Hay cosas que no conocemos aún en el día de hoy, que están allí en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el caso de David y Zafira. Ellos mintieron de una propiedad que vendieron. Ahí se dice que, bueno, ustedes pueden vender la propiedad y quedarse con todo porque era suya la propiedad. Pero dijeron, ellos prometieron que iban a dar toda la obra y luego sacaron una parte, se estaban dando a sí mismo. Se estaban dando a sí mismo porque usted dice que lo va a dar todo. Luego sacó una parte para decir que eran muy humildes y muy ¿cómo se dice? Desinteresado, desprendido, pero estaban en una parte, pero estaban simulando que eran muy humildes, muy dadivosos y que estaban dando todo. Entonces, Dios mira los motivos. Allí hubo un juicio drástico, fueron muertos al instante. Pero hay cosas que lo sabemos porque está escrito allí. Y posiblemente muchos de los que estaban allí que vieron la muerte no supieron lo que ellos habían hecho. Solamente vieron lo que Pedro dijo. Dios le reveló a Pedro lo que había pasado y vino el juicio también de Pedro. Pero los demás que estaban allí con Pedro quizás no sabían por qué Pedro estaba dando ese juicio.
pero Dios se lo reveló a Pedro, porque dijo, bueno, ustedes hicieron esto y esto y esto, y bueno, allí se trataron entonces ellos lo que había pasado. Es decir, que hay cosas en la Biblia que visiblemente no lo vemos, pero porque no lo veamos, no es que no haya un motivo. Dios mira los motivos de por qué hacemos lo que hacemos. Exacto. Y aún la salvación depende, la salvación es por gracia, eso no te juro. Ajá. Pero también hay un elemento que es que Dios toma en cuenta la luz, o sea, la información que hemos recibido y hemos vivido. Por eso decimos que la salvación es individual y que la salvación también depende de la información o la luz que hemos recibido y hemos vivido. Es decir, hay mucha información en la Biblia, ampliamente información, pero yo no tengo que tener toda la información que está en la Biblia para yo salvarme. Dios lo que va a tomar en cuenta es la información que me llegó a mí y yo viví. Aunque yo no tenga una respuesta a todo lo que está en la Biblia, Dios ve el motivo que yo leí una información limitada y esa información limitada yo viví o traté de vivir esa información. No es porque yo sea capaz de tener toda la respuesta como pretende mucho de todo lo que está en la Biblia y que por eso, por la cantidad de información, yo voy a salvar. No, no es así. De ser así, nadie se salvaría. Exacto. Y en base a eso, Dios va a salvar a unas personas que murieron en errores, pero que no fueron informados de esos errores y se van a salvar con seguridad, mientras que otros que tienen mucha información, pero no vivieron, se van a perder. De allí que veremos a católicos que veneraban quizás a la Virgen María y se van a salvar, y yo que estoy atacando a aquellos que veneran a la Virgen María, posiblemente me pueda perder por otra razón, porque tengo más información y quizás no viví la amplia información que tengo. Así que, mira, hay muchos misterios de la Biblia. Entonces Dios mira el motivo, no la cantidad de información que yo posea. Exacto. Es importante que aclaremos aquí que muchas personas piensan que el Dios del Antiguo Testamento era muy duro, muy fuerte, y que Cristo y el Dios del Nuevo Testamento es diferente. Pero lo que no analizan es que el pueblo de Israel estaba bastante informado y había visto todos los milagros y vivido que Dios le había dado a ellos. Por tanto, ellos no tenían excusa. Ya ellos tenían el conocimiento y lo sabían. A la hora de Dios hacer un juicio con ellos, fue con justicia. No fue injustamente lo que pasó con ellos. Por lo tanto, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo y actúa de la misma manera. Si nosotros hoy tenemos bastante conocimiento y lo sabemos, estamos seguros de ello, pero desobedecemos a Dios voluntariamente, pues también vamos a tener consecuencias iguales. Y esto no le agrada a los que predican el mensaje que Dios nos manda. Ellos ven todos esos juicios de los dioses y dicen que no, que es lo de Dios. Y sacan todo aquello que aparentemente van a dañar el carácter amoroso de Dios. Y para ellos es un amor, digamos, que está totalmente ligado a la justicia. Porque cuando yo ven que esos juicios, no fue Dios. Y ahí ellos dicen que Dios no mata. Y que eso lo indicó Moisés. Pues yo pregunto, ¿quién lo indicó Moisés? Exacto. O sea que Moisés dio cosas por su cuenta. Exacto. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer una religión donde me digan que esto lo escribió Moisés y que esto no fue Dios que se lo dijo? Exacto. Eso es un mensaje que está metido en muchos grupos hoy día, que lo están perturbando y que quieren separar todos los vestidos que aparentemente dañan el amor de Dios o su imagen y dicen que no, que eso no vino de Dios. Aún los sacrificios santuarios dicen ellos que Dios no lo autorizó. Fíjense. Que eso fue Moisés. Entonces estaba en desobediencia a Dios. Moisés estaba en desobediencia a Dios, entonces no era un siervo fiel, como dice la palabra. Oye, que Dios está en contra aún de la muerte de los animales, dicen ellos. Y eso me lo han dicho, a mí personalmente me lo han dicho esas personas, esos hermanos adventistas que creen en esa teoría. Que no, que aún la muerte de animales de matanza para los sacrificios, Dios nunca lo indicó, que eso venía de los dirigentes. Oye, pero eso es de conocer bastante la Biblia. Porque usted ve que, usted haga el libro de Levítico y usted ve todas las ordenanzas que Dios dio para el orden del santuario, que decía que Dios se lo indicó a Moisés y algunas informaciones se las dio a Moisés para salir a Aarón y todo el sistema sacrificial. No, que eso no viene de Dios. O sea, para llegar al extremo con la teoría de que Dios no mata. Exacto.
Y advertimos aquí y aclaramos que no es lo mismo matar y asesinar. Son dos conceptos Exacto. diferentes. Dios no es asesino, pero él es el soberano de la vida. Ujú. Y Él determina por el mismo amor que Él tiene de limpiar el pecado. Y al limpiar el pecado es como cuando un cirujano quita una parte dañada del Ajá. cuerpo, quitando esa parte dañada, y lo está haciendo con un bien, por un Sí. motivo Así es. correcto. Así es. Pero entonces estos hermanos, estos ideólogos, ellos dicen que no, que Dios no es asesino, y no lo es. Una cosa es asesinar, otra cosa es quitar la vida o matar. Entonces, tanto es así que en el Antiguo Testamento había ciudades de refugio. Ajá. Cuando una persona mataba a alguien En y defensa que no propia. fue, digamos, porque él quiso matarlo, Sino en defensa propia. tenía un lugar donde refugiarse y allí era protegido. Era como un exiliado allí. Ujú. Mira hasta en qué pensó Dios. Ajá. Entonces, eso indica que Dios sabe que no todas las muertes es por asesinato porque tú quieres asesinar. Ujú. Sin embargo, eso es de la Biblia y estas personas digan todo eso. Bueno, habría que dedicar un tema aparte, porque es un tema tan como convulsivo hoy día y que quita tantos grupos. Y hermanos que han creído en el tema de la deidad, lo han mezclado, lo han embarrado con esta teoría diabólica, porque no es bíblico esto. Aparte del universalismo, que ellos tienen un poquito de universalismo, pero no totalmente el sistema universalista, pero está creyendo parte de lo que tienen estas personas, que todo el mundo se va a salvar. Exacto. Entonces Dios no va a impartir justicia. Ajá. No va a hacer juicio. Para ellos Dios es amor solamente, no Ah. es justicia. Y Dios tiene dos aspectos de su carácter, es amor y es justicia. Dice que es fuego consumidor, Exacto. pero ellos, claro, tienen una interpretación, dice que ese fuego no es para destruirlo, es para purificar el alma y luego se van a salvar al final. Es bastante interesante. Se va a salvar en contra de su voluntad. Sí. Entonces, en ningún caso debiéramos dejar de asegurarnos el tesoro celestial. Cristo es nuestra única seguridad. No podemos confiar en el razonamiento humano. El mundo está lleno de hombres y mujeres que abrazan teorías engañosas y es peligroso escucharlos. ¿Se escuchó bien? Eso está en Alza tus ojos, página 73. Voy a repetir esa parte. El mundo está lleno de hombres y mujeres que abrazan teorías engañosas y es peligroso escucharlos. La religión de Jesucristo obra una reforma en la vida y el carácter. Sin fe es imposible escuchar la palabra en forma tal que sea de provecho, aun cuando se la presente de la manera más impresionante, lo que hemos dicho y repetimos. Usted ve muchos videos colgados en YouTube que te presentan ciertos temas, ciertos sofismas de una forma impresionante, pero no es por la impresión que nos vamos a convencer. No, es que debe estar de acuerdo a la palabra de Dios. Y a menos que mezclemos la fe con el oír la palabra, a menos que recibamos las verdades que escuchamos como un mensaje proveniente del cielo para ser cuidadosamente estudiado, para ser ingerido por el alma y asimilado en la vida espiritual, perderemos las impresiones que hizo el Espíritu de Dios. Finalmente llegamos al viernes. Dios necesita obreros. Recordemos que en esta semana hemos estudiado revestidos de la armadura de Cristo. Debemos vestirnos de la fe, debemos vestirnos también del estudio diligente de la Biblia y no confundir la fe con la vista, con la precisión. Cuando hacemos esto, estamos revistiendo con la armadura del cielo. Finalmente, ¿a quiénes llama Dios hoy para que dejen brillar la luz del último mensaje? Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os
santifico. En estos últimos días, Dios llama a sus obreros y esos obreros deben dar el último mensaje. Y ese último mensaje, además de los 10 mandamientos, incluye el 4º mandamiento, el cual nos presenta esa conexión que hay entre Dios y su pueblo. El Señor habla a los que apartan su pie para no pisotear el sábado. Este es el sábado del cual se habla en el capítulo 31 de Éxodo que hemos leído, y que Dios declara que es una señal entre Él y su pueblo. Mediante la observancia de este día santo, mostramos al mundo que reconocemos que Dios creó la tierra en 6 días y reposó el 7º. En forma ferviente e infatigable debemos llevar el mensaje que se nos ha dado, no sea que el tiempo transcurra y la gente no sea advertida. Entonces es indispensable que hoy usted y yo, si pretendemos ser obreros, debemos llevar este último mensaje a toda esta generación. Amén. Cuando los hijos de Dios estén imbuidos con el espíritu del Maestro, verán en su derredor almas que están pereciendo en el pecado y decidirán todo su esfuerzo o dedicarán todo su esfuerzo para salvar a los que están cerca, aún en sus propios hogares, y a los que están lejos. El esfuerzo ferviente y consagrado que se hace en favor de aquellos que están fuera del redil no deja tiempo para las prácticas ni la duda. No debe haber compromiso con el egoísmo, porque este conduce a la idolatría. Se debe iluminar las mentes que están en tinieblas e ignorancia acerca de las verdades de la palabra de Dios. Amén. La transgresión del 4º mandamiento abrió una brecha en la ley de Dios y se le debe dar el mandamiento del sábado el lugar que le corresponde en la ley y debe ser presentado ante el mundo por aquellos que perciben y comprenden su importancia. Entonces, mis hermanos, hermanas, es importante que en estos últimos días estemos revestidos con la armadura de Dios. Amén. La fe nos lleva a la acción, la fe que no es vista, la fe que no es falsificada. Y esa fe, como obreros de Dios, nos va a llevar a que demos el último mensaje. Los que trabajan en forma unida, los que realizan fielmente su parte en levantar los cimientos de generación en generación, con esfuerzo paciente y perseverante, serán llamados reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Amén. Que Dios nos ayude a que seamos parte de ese gran ejército de obreros de Dios en esta última generación. Amén. Ya estamos pues bien avanzados en este folleto y la próxima lección, la lección número 12, vamos a ver allí otro complemento que no pudimos realizar esta semana, titulado La oración, el secreto del poder. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, le agradecemos porque usted nos da ese don apreciado que es la fe. Permita, Señor, que nuestra fe sea genuina. Amén. Y que esa fe nos lleve a la acción y a llevar el mensaje a los que están en la oscuridad. Amén. Gracias porque usted nos sacó de allí. Gracias, Y desea Señor. que seamos luces, Amén. que cumplamos ese objetivo de iluminar, porque Cristo Jesús, su Hijo, está en nuestras vidas. Amén. Lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.